Este corto está filmado en el nordeste de Brasil y es un documental acerca de la vida de un campesino y su familia. Ellos están en una condición deplorable, ya que apenas tienen para comer y además toda la región en la que viven está atravesando una sequía, lo que ya es habitual. Desafortunadamente, estas no son las únicas desgracias por las que la familia tiene que pasar, puesto que de los 11 hijos solo sobreviven 4. El documental en general aborda distintas problemáticas como la pobreza y las sequías, pero hay dos momentos específicos de este que generaron mucha polémica. Uno es la escena donde se muestra a un niño usando como juguete una caja de la Alianza para el Progreso, un proyecto de Estados Unidos que tenía como objetivo brindar estados de bienestar a todos los países de Latinoamérica como un medio para evitar revoluciones. Gleiser, al mostrar la caja de esa manera, en el contexto de que la familia está en una situación extrema de pobreza, está demostrando que por lo menos en Brasil el proyecto fracasó. El otro momento es el último plano que muestra a un niño dando vuelta a la imagen de Cristo. Fue controversial porque lo que se escuchaba entre el público era, sí, está muy bien, pero ¿por qué da vuelta el Cristo? Para filmar este corto, Raimundo casi pierde su vida. El 31 de marzo de 1964, Castelo Branco impulsa un golpe militar al gobierno de João Goulart en Brasil. Es por eso que Jorge Giannoni, un amigo de Raimundo, quien tuvo la idea de hacer el corto y lo estaba filmando con él, decide irse por miedo a que los maten. Sin embargo, Raimundo se queda para terminar su película. Al finalizarla, un grupo del gobierno intenta secuestrarlo, pero logra escapar y se refugia en el aeropuerto. Además de ser documentalista, Raimundo se desarrolló como periodista. Realizó varias notas para Telenoche y una de las más importantes fue la nota que realizó en las Islas Malvinas en 1966, ya que tuvo que contar con el permiso de la reina para entrar y de esa manera, con tan solo 24 años, se convirtió en el primer periodista argentino en filmar allí. Raimundo se aventuró a retratar la vida de los ingleses en las islas. Sin embargo, no pudo terminar de filmar porque contrajo una úlcera. Debido a esto, se subió al primer barco de regreso a Buenos Aires y tuvo hemorragias durante el viaje. El capitán de la tripulación le dijo que en el caso de que le pasara algo, iban a tirar el cuerpo al mar, a lo que él le respondió que no importaba mientras que el material llegue intacto y les dio una dirección. En muchos de sus trabajos periodísticos estaba acompañado por su mujer, Juana Sapire. Viajaron un año por Europa haciendo notas y luego, entre otros países de América Latina, visitaron Cuba. Continuando nuestro viaje alrededor del mundo para la división Noticias de ProArtel, nos encontramos en La Habana, República de Cuba. Es la primera vez en 10 años que cámaras argentinas de televisión tienen la oportunidad de registrar lo que ocurre en esta isla del Caribe. Este filme está rodado en México y aborda temáticas como la Revolución Mexicana, el reparto de las tierras, la explotación a los campesinos y las políticas del PRI. Pero todo desde la mirada de Raimundo, quien opina que la revolución, como bien dice el título, está congelada, y que su propósito, que en un principio era el reparto de las tierras, nunca se llegó a concretar. En el transcurso del documental podemos observar la extrema pobreza en la que viven los campesinos de México, los cuales están muriendo de hambre. Raimundo y su equipo realizan una serie de entrevistas a diferentes personas. Desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Para entrar a la casa de una mujer dueña de varias haciendas, Raimundo se hizo pasar por un estudiante de arquitectura. De esta manera, ya dentro de la casa, pudo entrevistar a sus trabajadores. ¿La política del gobierno está equivocada? Pues, según vemos en la forma en que está actuando, pues uno se tiene la convicción de que sí está equivocada, porque no da la libertad de comercio, o sea, la libertad de vender tu enequén a quien te dé la gana, sino que tiene uno que recurrir a ellos directamente. Cabe aclarar que también le realizó una entrevista a ella, en donde ninguna de sus preguntas estaban relacionadas a la arquitectura, sino a cómo eran sus empleados. ¿Y qué tal son los trabajadores mayas que usted me estaba contando? Algo flojitos, joven. Tienen buen gusto. Pero yo creo que el calor también es capaz de agobiar a cualquiera quien tiene ganas de estar trabajando con ese sol. Por ejemplo, ellos trabajan en la mañana, temprano en la mañana, y a las 11:30 del 12 del día ya está. Como director de cine, insertaba planos de sus trabajadores siendo explotados bajo el sol en el momento en que la señora se refería a ellos como algo flojitos, es algo irónico y es una forma muy cinematográfica de cuestionar y criticar lo que está diciendo. Raimundo, constantemente, con el recurso de la voz en off, nos proporciona su ideología política. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. También se puede notar esta cuestión en el comunicado final.
En 1970, en México, estaba Gustavo Díaz Ordaz como presidente y Luis Echeverría estaba en plena campaña política para las elecciones presidenciales de ese mismo año en noviembre. Ambos eran del PRI, Partido Revolucionario Institucional. La figura de Echeverría tiene mucha entidad en todo el documental y es muy criticada por Raimundo, como también lo es el PRI. 2 de octubre de 1968. 300 tanques y 6.000 soldados rodean la plaza de Tlatelolco. Durante 4 horas disparan sus armas contra estudiantes, mujeres y niños. Siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz y secretario de Gobernación Luis Echeverría, el gobierno de la Revolución Congelada asesina en una tarde a 400 personas. Luis Echeverría declara a Raimundo persona non grata. En 1970, en Chile asume el socialista Salvador Allende. Debido a esto, Raimundo encontró un país en donde la película se pudo estrenar sin ningún problema. En cambio, para 1971, en Argentina, con la dictadura de Agustín Lanusse, la película fue censurada y solamente duró un día en el cine porque a un diplomático mexicano no le había gustado. Entonces me fui a la Embajada de México, hablé con el primer secretario y le pregunté por qué habían pedido que se prohibiera. Y me contestó lo más insólito del mundo, porque todo lo que se dice en la película es verídico. Este documental trata sobre la masacre de Trelew y expone la conferencia de prensa que dieron Mariano Pujadas y Pero Bonet, 2 guerrilleros que fueron asesinados en ella. ¿Cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. En agosto de 1972, 25 guerrilleros presos de diversas organizaciones escaparon del penal de Rawson. 6 de ellos, que eran dirigentes del grupo, llegaron al aeropuerto de Trelew, el cual estaba a 20 kilómetros de distancia, y abordaron un avión de Austral que hacía el trayecto Buenos Aires-Trelew, que había sido previamente tomado por guerrilleros del FARC y del ERP. Después de un tiempo de espera, el avión despegó con destino a Chile. Los otros 19 guerrilleros que quedaron fueron al aeropuerto y ya no tenían manera de escapar. En ese momento, tomaron como rehenes a las personas que estaban allí y ante los periodistas y un juez, solicitaron que un médico verificara el estado de salud de todos. El aeropuerto estaba rodeado y se entregaron. 6 días después, en la base aeronaval de Trelew, fueron fusilados. 16 de ellos murieron y solo 3 lograron sobrevivir. Raimundo Gleiser compaginó el documental de la siguiente manera. Por un lado, tomó la conferencia de prensa grabada por los periodistas y luego grabó un prólogo y un epílogo. Los traidores es el primer largometraje de Raimundo Gleiser y trata sobre la burocracia sindical, más específicamente la del peronismo. ¿Usted conoce la fábula de los 2 burritos que querían comer pasto? Si la fábrica y los obreros quieren comer cada uno por su cuenta, no come ninguno. En cambio, si se ponen de acuerdo, comen los 2. Está clarito, ¿no? Roberto Barrera es un miembro del grupo Montoneros. Años después pasa de ser un simple obrero en una fábrica a ser un dirigente del gremio, ya que defendía los derechos de sus compañeros y estos lo empezaron a ver como un líder. Sin embargo, en su búsqueda de ascenso de poder y dinero, abandona sus ideales y traiciona a sus seguidores. El largometraje fue filmado de forma clandestina y contaba con la producción de Bill Sussman, quien llevaba adelante el proyecto desde Estados Unidos. Para que los fílmicos pudiesen pasar sin ser confiscados, Raimundo tenía un trato con 2 pilotos de aerolíneas. Ellos llevaban una valija y en Estados Unidos se la entregaban a Bill Sussman. Luego volvían a Buenos Aires con el equipaje vacío. Raimundo en la película critica primordialmente a la burocracia y al peronismo de derecha, pero también en segundo plano cuestiona las políticas de los militares y las estrategias de los empresarios estadounidenses. A lo largo de la historia se ven representados en los diferentes personajes las distintas posturas políticas más acordes a la época. El odio y el miedo hacia el comunismo. No. Ustedes no pueden echar a Vidoglia, a Fonese, Birbeck. Esos son todos activistas de nuestra lista. En cambio no veo ni a Bravo, Romero, Campuchelli, Rubén Saldívar, que son todos comunistas conocidos. Pero ustedes no saben ni lo que tienen adentro. Y también el peronismo en todas sus formas. Somos como ellos y no hacemos nada. No nos vamos a cruzar de brazos. El Jeta tiene razón. Somos peronistas, pero no como ellos. Si yo fuera peronista como ellos, el peronismo se puede ir a la puta madre que lo parió. También muestra imágenes reales del acontecimiento del Cordobazo y hay referencias a la masacre de Trelew.
La intención de Raimundo al hacer esta película está explícita en la escena final, en donde Roberto Barrera es asesinado por un grupo peronista de izquierda, a lo que le sigue el mensaje de: compañeros, la revolución es posible. Liquidemos a la burocracia sindical. Al finalizar la postproducción de Los Traidores, Raimundo quería hacer llegar el mensaje de la película a la clase popular, y no le interesaba proyectarla en un ámbito comercial. Es por eso que junto con unos amigos formaron el grupo Cine de la Base, y empezaron a distribuirla con proyectores en diferentes villas y encuentros públicos. Luego lograron distribuirla en diferentes partes del país como Tucumán, Córdoba y La Plata. Lo que buscaban generar en cada proyección era un lugar de debate. Cine de la Base. Entonces era hacerle llegar el cine a la gente, porque la gente más humilde no puede ir al cine, porque está lejos, porque no tiene posibilidad económica, porque en fin. Para esa misma época, el grupo también se dedicó a la realización y producción de Ni Olvido ni Perdón. Posteriormente grabaron conferencias de prensa y realizaron otros cortos. Él fue secuestrado el 27 de mayo de 1976. Él estaba viviendo en ese momento en Estados Unidos y había venido porque quería ver a su hijo, que vivía acá con la mamá. Y pese a que le habían hecho advertencias de que no viniera a la Argentina porque ya estaba la dictadura, esto era mayo del 76, él de todos modos vino y efectivamente ocurrió lo que estaban esperando de algún modo. Ese día había ido a comer a lo de su mamá y de ahí tenía que ir a un encuentro con otro director de cine, creo, y después iba a ver a su hijo. Como nunca se encontró con esta persona y tampoco fue a ver al hijo, bueno, fueron a buscar a ver qué había pasado a donde él vivía y efectivamente se encontró con la casa totalmente revuelta, él no estaba, hablaron con los vecinos y no, o sea, ahí se enteró la familia, la que fue a su casa fue Greta Gleiser, que era la hermana. En el juicio declaró ella, declaró Juana Sapire, que era la mujer, su exmujer, la mamá de Diego, su hijo, y una amiga, Susan Sussman, declaró ella por videoconferencia desde Estados Unidos, y el relato de ella también fue importante porque, bueno, sobre todo fue importante en el relato de todas las gestiones que se hicieron para dar con el paradero de Raimundo. Su papá, Bill Sussman, era el productor de sus películas y ella, por lo que nos relató en el juicio, hacía los subtítulos de las películas. A ver, mandaron cartas a la ONU, a la OEA, al nuncio papal, a la embajada de Estados Unidos acá en Buenos Aires, a la embajada allá también en Estados Unidos, Amnesty, bueno, muchísimas organizaciones de derechos humanos, también a diarios. La respuesta fue siempre negativa del gobierno, o sea, ellos no sabían qué había pasado. También en Italia, 150 cineastas y actores súper reconocidos, de Rossellini, Bellocchio, bueno, muchísimos, yo ahora no recuerdo, todos los que ella mencionó hicieron presentaciones, tampoco, nunca tuvieron una respuesta positiva. En Francia ocurrió lo mismo. Por Vesubio, junto con Raimundo, también hubieron otras personas de la cultura, digamos, referentes de la cultura argentina. Estuvieron Haroldo Conti, que bueno, fue un escritor reconocido, y Oesterheld, que él era ya una persona grande, bastante, ya era mayor que ellos, y que también los tres están desaparecidos. Quiero decir lo siguiente, compañero Raimundo Gleiser, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre.
solo.